Quería agradeceros el interés en el Congreso y la participación, sobre todo en esta mesa, en la que vamos a presentar 6 temas diferentes. Espero que os resulten de interés, sobre todo porque se refieren, como siempre, al ámbito de investigación de la lengua de signos. Son diferentes personas las que van a intervenir, aproximadamente media hora cada una. Haremos 20 minutos para dejar 10 minutos para preguntas, para que tengáis la posibilidad de preguntar, de modo pues que podáis sacar más información interesante que os pueda interesar. En este caso tenemos en la mesa a Marisol Benito, este es su signo. Es de la Universidad Autónoma de Madrid y lleva mucho tiempo trabajando e investigando en la comparación de la lengua de signos española y la alemana, en diferentes perspectivas. Así que cuando quieras, Marisol, puedes empezar. Partiendo de la clasificación de las lenguas de signos no orales propuesta por Whitman, podemos observar cómo la lengua de signos alemana o Deutsche Gebärdensprache y la lengua de signos española pertenecen a familias lingüísticas distintas. Si observan aquí, la lengua de signos alemana pertenece a la misma familia. Perdón, gracias. Si observan aquí, la lengua de signos alemana pertenece a la misma familia lingüística que la lengua de signos austriaca, la lengua de signos israelí y la lengua de signos polaca. Mientras que la lengua de signos española pertenece a la misma familia lingüística que la lengua de signos francesa y la lengua de signos americana. Después de ver esta clasificación, quisimos comenzar un estudio para investigar hasta qué punto las lenguas de signos española y alemana son diferentes entre sí, teniendo en cuenta que las lenguas de signos orales española y alemana lo son entre sí, desde el punto de vista lingüístico. Hemos abordado esta comparación de ambas lenguas desde diferentes perspectivas. En primer lugar, hemos querido hacer un breve recorrido por la evolución histórica de la enseñanza de las lenguas de signos, de la española y de la alemana. Y antes de comenzar con este breve repaso de la evolución histórica de la enseñanza, quería mostrar esta imagen en la que se puede observar a una persona sorda en la Edad Media y de cómo esta persona se comunicaba con su entorno mediante el hecho de señalar los objetos que tenía a su alrededor. Vamos a comenzar este breve repaso por España. En España, la lengua de signos se desarrolla en primer lugar en el ámbito de los monasterios y de los conventos. ¿Voy demasiado rápido? No, vale. De los monasterios y de los conventos. Y se utilizaba, era una especie de lenguaje que utilizaban los monjes para comunicarse entre sí y así no tener que romper el voto de silencio que había en las distintas órdenes religiosas. También un dato destacable es cómo en esta época había muchas familias nobles que tenían hijos sordos y esto era debido en muchas de las ocasiones a los matrimonios consanguíneos. La figura más importante, sin duda, dentro de la enseñanza de la lengua de signos en nuestro país es Fray Pedro Ponce de León, que si bien del cual no nos ha llegado ninguna obra escrita hasta nuestros días, sí que nos han llegado testimonios de coetáneos suyos. Él no utilizaba, según algunos autores, no utilizaba el alfabeto dactilológico, lo que sí que empleaba era la mano musical arezina o de Guido de Arezzo, que quiero enseñar a continuación. Esta es la mano musical de Guido de Arezzo, que en los distintos segmentos de la mano y de los dedos iban las diferentes notas. Ponce de León. A ver qué pasa aquí. No se oye. Sí, se oye. ¿Me acerco más? Vale.
Ponce de León lo que hizo, al parecer, fue sustituir estas notas musicales por letras, teniendo que, con la otra mano, ir señalando las diferentes letras en los distintos segmentos para poder construir palabras. Melchor Sánchez de Yebra pasa a la historia no por haber creado un método de enseñanza, sino por recoger por primera vez en la historia el alfabeto dactilológico, que él no lo crea, sino que lo toma de San Buenaventura. Luego hay dos personajes importantes dentro de la historia de la lengua de signos, que son Juan de Pablo Bonet y Manuel Ramírez de Carrión. Juan de Pablo Bonet es el que crea la primera obra escrita, que se conserva todavía hoy día. En la Biblioteca Nacional hay un ejemplar. Y él sí recoge el alfabeto dactilológico, uno parecido al de Sánchez de Yebra y que es prácticamente el que nos ha quedado hoy en día. Y Manuel Ramírez de Carrión, entre ellos dos siempre hubo una pequeña disputa. Algunos autores consideran que uno copió del otro, el otro copió del uno, pero bueno, esto claro, a estas alturas no se puede comprobar. Posteriormente, otra figura importante fue el jesuita Lorenzo Herbasi Panduro, que se formó en Italia y que a su vuelta de Italia funda en España la primera escuela de sordos en Barcelona, en el 1800. Y que crea una obra muy importante porque es una obra de gramática, de articulación, etcétera, que se llama Escuela Española de Sordomudos. Aunque aquí pongo la primera escuela de sordos se funda en Madrid en 1800, no es de todo correcto, porque ya en 1795, si no me equivoco, sí, se crea en Madrid una escuela en la que hay una clase especial para niños sordos que se crea por orden del rey Carlos IV y por el ministro Godoy. Esta clase se funda en la escuela que se conoce con el nombre de Escuelas Pías, que más tarde se traslada a la Casa de la Panadería en la Plaza Mayor. En Alemania nos vamos a fijar que la primera figura que destaca es el médico suizo Amann. Él en realidad no crea ningún estudio lingüístico de la lengua, sino que se dedica a estudiar la sordera. Y intenta recuperar, además, intenta fomentar la articulación en las personas sordas utilizando los restos auditivos que algunas personas sordas poseen. Otro autor importante dentro de Alemania es Georg Grafel. Este autor es interesante destacarlo porque él mismo tuvo 6 hijos, de los cuales 3 fueron sordos y por eso se implicó tanto en el hecho de querer enseñar a las personas con sordera. Arnoldi también es muy importante, pero quizás si hablamos de enseñanza de lenguas de signos en Alemania, la figura por antonomasia sea Samuel Heinecke, que crea esta obra que son historias para aprender a leer y hablar basadas en el Antiguo Testamento. Y además es la persona que funda en la ciudad de Leipzig la primera escuela para sordos dentro de Alemania. Jäger también es otra figura importante y aquí presento algunos autores más. Destaco Heitzig, sobre todo porque es uno de los pocos autores alemanes que defiende a la hora de enseñar a las personas sordas el empleo de la lengua de signos. El resto, prácticamente todos, se basaban en el oralismo. La primera escuela de Leipzig se funda en 1778. Posteriormente, un hecho que podemos destacar es el Congreso de Maestros de Sordos que tuvo lugar en Milán en 1880, y en este congreso se pretendía estudiar cuál era el método más idóneo para enseñar a las personas sordas, si el empleo de la lengua de signos o el oralismo puro.
Finalmente, tras el Congreso, se llega a la conclusión de que el método idóneo para impartir clase a personas sordas es el oralismo, método que se adopta por prácticamente todos los países que asistieron al Congreso. He querido mostrar este texto que, aunque sé que no lo van a entender, no pasa nada, yo se lo cuento. Está escrito en gótico y se trata de un discurso del dirigente de la facción de las juventudes hitlerianas específica para personas sordas. Entonces, he querido traer este texto porque también para demostrar cómo las personas sordas han sufrido a lo largo de la historia también en algún momento una persecución, llegando a ser incluso exterminados por su sordera. Entonces, en este pequeño discurso, lo que dice Eisenman, que es el dirigente de esta facción, es que las personas sordas deben usar la lengua oral, que para eso lo han aprendido, porque si no van a ser considerados como tontos, como incapaces y bueno, unas lindezas mucho más bonitas. Sí. Y entonces también les insta a que dejen de signar, sobre todo si llevan el uniforme de las juventudes hitlerianas. Con esto quiero simplemente resumir las figuras más importantes que yo considero que hay dentro de la enseñanza de la lengua de signos en España, que son estas que hemos mencionado anteriormente, y con ello podemos ver además que la época de mayor esplendor dentro de la enseñanza de lengua de signos en nuestro país tuvo lugar desde finales del siglo XVI hasta mediados del siglo desde mediados del siglo XVI hasta finales del siglo XVII, lo que puede coincidir con el siglo de oro en muchos aspectos de la cultura española. Sin embargo, en Alemania es mucho más posterior, desde más o menos mediados del XVIII hasta el XIX, que es la época de esplendor. En España nunca se ha llegado a usar, bueno, en una época muy concreta, pero prácticamente siempre se ha usado el método mixto, es decir, hacían una mezcla de oralismo con lengua de signos. Mientras que en Alemania, incluso ya antes del Congreso de 1880, se basaban sobre todo en el oralismo. Quería mostrar también, para que tengan una visión global, la ley que reconoce de manera oficial las lenguas de signos. En España, todo el mundo ya sabe que es la Ley 27/2007, que se aprobó en el Senado, y en Alemania es la Ley de Igualdad de Oportunidades para Personas con Discapacidad 28/2002, también conocida como Behindertengleichstellungsgesetz. Qué nombre más bonito, ¿no? Precioso. Entonces, quería también recalcar que, a pesar de que en Alemania la ley se aprueba 5 años antes, la situación actual, el panorama actual con respecto a las personas sordas no es mucho más halagüeña que en nuestro país. Quería mostrar también el análisis lingüístico, pero creo que voy a tener que correr un poco, entonces ya, me voy a tener que… lo muestro rápidamente porque estará recogido en el artículo. En primer lugar, quería hablar del alfabeto dactilológico y de cómo hay pequeñas diferencias, aunque se reconocen prácticamente en uno y otro idioma. Quizás la E llama la atención porque es más cerrada en Alemania, y que en España hay letras que en Alemania no existen y viceversa. La configuración manual prácticamente varían, el número también varía, depende del autor que se consulte. La configuración manual forma ya parte de lo que se conoce como parámetros estructurales manuales.
Lo mismo que la ubicación, que también el número varía en España, en Alemania en 1 o 2, también depende del autor que se consulte. Unido a lo anterior, a la ubicación, va el espacio signante y coincide tanto en España como en Alemania, el espacio neutro es también el mismo. El movimiento, tanto en España como en Alemania, es similar. Las direcciones también son similares, lo único que los Papaspirou, por ejemplo, presenta también una visión desde otra perspectiva, lo que hace que se amplíe el abanico en 6 más. La orientación también es similar en uno y otros países. En Alemania tienen 8 orientaciones y en España son 9. No me voy a parar aquí porque es igual en los dos países, es decir, en la lengua de signos española y en la lengua de signos alemana, los signos bimanuales funcionan del mismo modo, tienen el mismo tipo, mismo modo, no hay ninguna diferencia. Y lo que sí quiero pararme es aquí en los parámetros estructurales no manuales, es decir, en las microexpresiones, etc. Funcionan igual que en España, es decir, por ejemplo, este signo, Bruder, que es hermano en lengua de signos alemana, y Schwester, que es hermana en lengua de signos alemana, se diferencian simplemente por la posición de la boca, es decir, por la forma que adopta la boca a la hora de realizar el sonido. Esto también se observa en España, en dulce, dolor, dulce, lo mismo. Principalmente por las microexpresiones. Los signos, tipo de signos dentro de la morfología, son también del mismo tipo. Es decir, hay signos icónicos que se reconocen claramente como coche en alemán, que es igual que en español. Camiseta, por ejemplo, también es igual en alemán, porque toma la misma característica, que es la manga corta. Y luego están los signos simbólicos y arbitrarios, que son los que más se diferencian precisamente por eso, por ser arbitrarios. Entonces, gobierno en español es así, en alemán no tiene nada que ver. En alemán es así, no se parece nada. Dentro de la sintaxis, una de las diferencias que hemos podido encontrar es la negación. La negación en español hay varias maneras, ya sea mediante el movimiento del dedo o con la cabeza. En español también se puede hacer deletreando la partícula no, pero en alemán, por ejemplo, esto de deletrear la partícula no existe. Sin embargo, ellos tienen además un movimiento que se conoce como movimiento alfa, que es para negar algunos verbos y algunas cosas que en español no existen. Solamente lo hemos encontrado en la palabra hay y no hay. Entonces, ese movimiento es el que ellos llaman movimiento alfa. Me dejo muchas cosas por decir, porque no me da tiempo, pero lo que quería, la sintaxis funciona prácticamente igual, es decir, en la pregunta tu nombre, dein Name wie, funciona igual. Tu nombre a veces aparece el tú al final también. ¿Dónde vives? Es igual en alemán, clavado. Yo ya lo he hecho, en alemán es igual. La estructura, esto es una frase alemana. Y aquí dice, hace 3 semanas yo, Suiza, ir. Hace 3 semanas yo fui a Suiza, es lo que está diciendo. Menos por el símbolo de semana, yo creo que lo reconoce cualquier persona y todo el mundo entendería de qué se está hablando. Es decir, la estructura es similar dentro de la lengua de signos española y la alemana. Lo habitual dentro de la lengua de signos alemana es que primero vaya el tiempo, luego el sujeto, complemento y verbo. Dentro del resto de la morfología hay muchos aspectos que no voy a tratar, son prácticamente similares, funcionan prácticamente igual. Quizás la única diferencia a destacar sea la diferencia entre masculino y femenino.
cómo se marca el masculino y femenino. En español se marca posponiendo el signo de hombre y mujer detrás de la palabra, mientras que en alemán lo que se hace es, o bien se diferencia por la boca, como hemos visto en el signo que he mostrado anteriormente, o bien lo que se hace simplemente es tener palabras distintas para si es femenino o si es masculino. El resto funciona prácticamente igual, con muy pocas diferencias. Esto me lo salto porque no me da tiempo. Quería mostrar también el vocabulario básico que hemos realizado con este estudio, vocabulario básico de todo tipo, de comidas, bebidas, días de la semana, etcétera, etcétera. Entonces, se puede observar los símbolos, sobre todo los de las comidas, suelen ser bastante icónicos. Entonces, se reconocen fácilmente como pan. Este símbolo también depende de las regiones en España, también se reconoce como pan. Huevos, hay helado, pescado, también. Quiero mostrar otros de los días de la semana, por ejemplo. Aquí sí que se observa que los signos son completamente distintos porque son icónicos, no tienen una base. Y, por ejemplo, lunes y lunes no se parece nada en español y en alemán, ni martes, vamos, ninguno de ellos se reconocería. Y, por último, solamente quiero mostrar la conclusión principal que yo he sacado hay muchas más, pero bueno, así la principal para resumir es que las mayores diferencias que yo he encontrado entre una lengua y otra, entre la lengua de signos alemana y la lengua de signos española, radican principalmente en el léxico y no tanto en la fonología, que es similar, y en la sintaxis, que es prácticamente igual. Muchas gracias. Bien, pues muchísimas gracias por ajustarte tanto al tiempo.